Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a la conferencia a cargo de la doctora Tejal Gandhi de Tecnologías de la Información en Salud y Seguridad del Paciente. Integran la mesa de discusión la doctora Tejal Gandhi, que es presidenta y CEO de la Fundación Nacional de Seguridad del Paciente, del Instituto Lucian Lipp y del Consejo de Certificación de Profesionales de la Seguridad del Paciente. Gandhi, como profesional, aboga por la seguridad del paciente a nivel internacional, impulsando iniciativas en certificación académica y profesional, ayudando a generar y difundir ideas innovadoras en esta temática. Además, integrarán esta mesa de discusión la doctora Alicia Ferreira, directora general del Fondo Nacional de Recursos, el ingeniero Jorge Forchela, director del programa Salud UI, el doctor Marcelo Barbato, director del Departamento Calidad y Seguridad del Ministerio de Salud Pública, el doctor Julio Leiva, coordinador y delegado del Comité Ejecutivo de la Federación Médica del Interior de la Comisión de FEMI Salud Digital, el doctor Homero Bañulo, integrante de la Comisión de Desarrollo Profesional Continuo del Fondo Nacional de Recursos, y la licenciada Silvia Techera, coordinadora de Seguridad del Paciente de ACE. Ahora sí, damos paso a la doctora Tejal Gandhi, quien va a ser la encargada de dar la conferencia. Hola a todos, es realmente un gran placer estar aquí en Montevideo con todos ustedes hoy, o sea que, bueno, muchas gracias por la invitación. Hoy les voy a hablar sobre las tecnologías de la información en salud y me voy a concentrar la mayor parte de mi charla en cómo pensamos que esta tecnología puede mejorar la seguridad de los pacientes. Voy a referirme al final sobre algunos de los retos que tenemos para lograr esa meta, pero la mayor parte de la charla voy a utilizar el término HIT para la tecnología de la información en salud, pero realmente tiene el potencial de tener muchos beneficios importantes en la seguridad del paciente. O sea que voy a hablar de las innovaciones de HIT y vamos a hablar también de algunas estrategias de éxito cuando uno está diseñando y aplicando estas tecnologías, porque la aplicación es muy importante para ver algunos de los beneficios de los que vamos a hablar. Quisiera entonces hablar de la manera que las tecnologías de la información en salud pueden mejorar la seguridad en tres áreas. Lo primero es tecnología para facilitar la toma de decisiones clínicas y reducir lo que uno tiene que confiarse en estar vigilante y en la memoria. Vamos a hablar de la medicación. Luego vamos a hablar de la tecnología para facilitar la comunicación entre el clínico y el sistema y alertas de los resultados de los exámenes. Y tecnología para facilitar la comunicación entre los prestadores de salud y entre prestadores y pacientes, y vamos a hablar de las relaciones entre los prestadores. Esto entonces es uno de los problemas que tratamos de resolver, ¿sí? Esto, en Estados Unidos por lo menos, todos en el público piensan que esta es una receta para Coumadina, que es warfarina, que es un anticoagulante, pero de hecho es una receta para Avandia, que es una medicación, es un antidiabético. Entonces, es un error muy importante que puede ocurrir con las recetas escritas a mano. Esta es una foto de una unidad de cuidados intensivos en el área de Boston, en Estados Unidos. Y miren ustedes la complejidad de lo que tiene que manejar un enfermero o enfermera. Entonces la pregunta es cómo se puede utilizar la tecnología para ayudar con esta complejidad y no empeorarla. Y eso yo creo que es una de nuestras metas con la tecnología. Pensando entonces en la seguridad con la medicación, donde yo creo que las tecnologías de la información en salud realmente tienen un enorme potencial para evitar los errores. Un proceso de medicación en un hospital para medicación tiene varios momentos. Se hace el pedido de la medicación, luego se hace una transcripción, el personal de enfermería copia eso en un papel
y ese es el registro de administración de la medicación. Luego, la farmacia dispensa esa medicación al piso y finalmente el personal de enfermería administra esa medicación al paciente. Y sabemos que pueden ocurrir errores de la medicación en cualquiera de esas etapas. Es un poco difícil de ver, pero esto es un diagrama de flujo que les muestra lo mismo. Tienen el médico que hace la indicación, luego va a farmacia, se dispensa la medicación a piso, la enfermería se lo administra a los pacientes, etcétera. Según la literatura, según estudios que se hicieron fundamentalmente en Estados Unidos, esta es la tasa general de errores en cada uno de esos pasos. Lo que quisiera mencionar es que yo creo que los errores de administración probablemente son más altos que los que tengo aquí, porque estas tasas de errores se obtuvieron por exámenes de las cuadrículas y donde muchas veces no se encuentran los errores. La única manera realmente de verlos es con observación directa, porque el personal de enfermería tal vez ni sepa que cometió un error y eso no figura nunca en la cuadrícula. Entonces yo creo que los errores de administración son tan importantes como los de indicación. Entonces, este fue un artículo de hace ya un tiempo sobre cómo la tecnología puede evitar los errores. Algunas de las cosas de las que hablan son herramientas para mejorar las comunicaciones, para hacer que el conocimiento sea más accesible, forzando que las partes clave de la información se ingresen. Entonces, si uno está haciendo, por ejemplo, un aminoglucósido, hay que controlar la creatinina, tiene que estar disponible y luego hacer exámenes en tiempo real, como controles de alergia, etcétera. Estas son todas maneras que la tecnología puede ayudar a prevenir errores. Entonces, lo que sabemos de la literatura es que la entrada del pedido del médico computarizado evita los errores, por ejemplo, de la ortografía o de la caligrafía, donde se evitan errores que pueden dañar. Hay muchos errores que si uno los mira, dice, bueno, eso no le haría mal a nadie. Son importantes, pero esto solamente es considerando los que son graves, los que podrían realmente dañar a alguien. Y el ingreso computarizado reduce esos errores en un 55%. Y estas son algunas de las maneras como lo hace. Por un lado, hace que el proceso sea más sencillo, más estructurado, deja campos para ingresar los horarios y luego tiene una posibilidad para verificar, para asegurarse que sea la dosis correcta y que no haya interacciones medicamentosas, ni alergias, ni ese tipo de cosas. Aquí tienen una pantalla de uno de esos sistemas. Mirando allí muestran una advertencia de alergia. También en oncología puede ser muy valioso porque hay tantos controles que hay que hacer con la medicación oncológica en términos de los límites de las dosis en el correr de una vida, etcétera. Esto es un ejemplo de un límite de la dosis diaria. Mencioné este estudio de 1998 que muestra que todos los errores de medicación se reducían en un 80% y los graves en un 55%. Lo que es interesante de este estudio es que fue realizado con un sistema en Boston que fue construido internamente y se cuestiona sobre si esas mismas tasas se encuentran con los sistemas de los fabricantes, porque este sistema está muy adaptado al lugar. Entonces se discute actualmente de hasta qué punto se pueden generalizar estas cifras a algo cuando uno va a comprar eso de una empresa. Eso es entonces trabajo que tenemos que hacer. Tenemos que estudiar algunos de estos productos que ya están listos para usarse. Entonces, estoy hablando de los beneficios, pero todas las tecnologías nuevas introducen también problemas nuevos. Yo creo que realmente tenemos que ser muy claros con respecto a esto y no cerrar nuestros ojos al hecho de que muchas veces algo que contribuye mucho es el mal diseño en el producto en sí, pero también una mala implementación de parte del hospital o del sistema sanitario que lo está implementando. Otra cosa que hay que recordar es que uno nunca implementa y con eso termina. Siempre
hay que hacer un esfuerzo continuo para mejorar. Y yo estuve a cargo de este tema en Boston, observando desde 1994 y comencé a trabajar en el 2000, del 2000 hasta el 2015, hasta que implementaron un sistema nuevo y constantemente estábamos mejorando y perfeccionando el sistema. Por lo tanto, se trata de un proceso continuo. Cuando pensamos en los recursos, hay que pensar en eso también. No se necesitan recursos solamente para la implementación, sino que es algo constante que se necesita. Tienen que estar disponibles para hacer las mejoras, esos recursos. Aquí tienen algunos de los nuevos errores que estamos encontrando con estas tecnologías. Pérdida de alerta, de vigilancia. No queremos prescindir de la vigilancia porque es un importante mecanismo de seguridad. Pérdida de pistas visuales, particularmente las órdenes en pacientes equivocados, porque ustedes pueden tener 10 nombres en una pantalla y hacen un clic en la fila de abajo y le dan a un paciente mal. De hecho, me pasó con un paciente mío. Cuando yo estaba trabajando en el Brigham, en la sala de emergencia, pensaron que mi paciente estaba teniendo un infarto y le dieron un medicamento que no necesitaba. Entonces ahora estamos trabajando, por ejemplo, para poner fotos de los pacientes para dar algunas pistas. Antes era lo gordito que era la historia. El paciente entraba y la historia era finita. Y ahora todo eso es algo que no nos damos cuenta con la computadora. El abuso de la tecnología o tecnología mal diseñada. Un ejemplo es con medicaciones donde ustedes transfieren un paciente de sala de cuidados intensivos al piso. Muchas veces hay un botón que dice renovar todas las medicaciones para ese traslado. Y es muy fácil apretar un botón y se van todas las medicaciones cuando realmente tendría que ser medicación por medicación, porque tal vez haya medicaciones de cuidados intensivos que no se pueden dar en piso y hay que pensarlo. Entonces, algunas de las cosas que se hacen por eficiencia en el sistema, de hecho, pueden hacer mal a la seguridad. La propagación de errores, especialmente con el soporte de decisiones. Por ejemplo, si ustedes reciben una alerta de alergia como médico y yo lo ignoro, todos los demás pueden decir, la doctora Gandhi lo ignoró, así que debe estar bien, en vez de cuestionar si realmente deberíamos estar ignorando esa alerta. Y luego las posibles errores de comunicación. Todos estos son errores que pueden surgir de la implementación de estas tecnologías. Otra área importante, cuando yo le hablo a los médicos de los sistemas computarizados o de las indicaciones electrónicas, lo primero que me dicen es que hay demasiadas alertas y me enloquecen y no puedo hacer el trabajo porque tengo tantas alertas. Y es realmente un problema. Si ustedes miran la literatura, la mayoría de los estudios dicen que el 80% o más de las alertas son ignorados por el clínico. Y eso es mucho ruido. De hecho, hicimos algunos estudios con respecto a las alergias y se ignoraba apropiadamente en muchos de los casos. Entonces, interrumpe, crea ruido y el problema es que la gente puede pasar por alto algo que sí era importante porque queda sepultado entre todas estas otras alertas. Entonces, estamos comenzando a trabajar en estrategias para mejorar esas alertas. Algunas de las estrategias, en primer lugar, uno no puede alertar sobre todo. Hay tantas interacciones medicamentosas, por ejemplo, uno no puede hacer alertas en todas, tiene que elegirse las más cruciales y solamente hacer alertas sobre esas. En Estados Unidos, por lo menos, hay gente que tiene preocupaciones porque desde un punto de vista jurídico, si ustedes apagan la alerta, ¿qué quiere decir? Y mi argumento es, tienen mucho más riesgo si la gente ignora alertas que son realmente importantes porque quedan sepultadas dentro de todo ese ruido. Entonces no se preocupen de los riesgos legales, sino que piensen clínicamente qué es lo correcto de hacer y es solamente alertar sobre los más importantes. Y luego también hacer escalones de importancia de las alertas. Algunos pueden interrumpir, otros pueden ser que uno realmente no puede hacer eso. Es una detención completa, que tienen que ser muy pocas. Interrupciones, puede haber alguna, pero no puede todo ser una interrupción. Nosotros hicimos esto, entonces en la historia clínica electrónica en Boston redujimos las alertas, algunas solamente interrumpían y la tasa de aceptación para nuestras alertas fue un 67%.
20%. Es decir, entre un 10 y un 20% de los estudios hasta un 67%. O sea que fue una mejora muy importante. Es decir, los clínicos quieren las alertas, las encuentran que son útiles si uno se asegura que lo hace de una manera más apropiada. Pero hay que hacer mucho trabajo. Y la individualización se hizo en un sistema que había sido hecho internamente. Gran parte del trabajo que mi fundación y otras organizaciones están haciendo es decirle a la gente que diseña estos sistemas, a los fabricantes, tienen que traer a las mejores prácticas en su sistema, porque no todos los hospitales pueden hacer el trabajo como para decir qué alertas tenemos que hacer. Tiene que haber mejores prácticas que vienen con el sistema cuando uno lo compra. Estamos entonces tratando de trabajar para que esto ya venga incorporado y no que cada hospital tenga que hacer este trabajo tan detallado. Bueno, entonces, dentro de seguridad de la medicación también está la parte de dispensado de la farmacia, al piso para que enfermería lo administre. Sabemos que los errores de dispensado no son tan importantes, pero como son tantos los medicamentos que se dispensan, pueden incidir en los pacientes. Entonces, ha habido estudios de códigos de barra en la farmacia para tratar de reducir esos errores del dispensado. Entonces, este estudio en particular de técnicos de farmacia en la farmacia de hospital se usaron códigos de barra para ver si la medicación que se estaba entregando con el código de barras era lo que realmente el médico había indicado. Esto es lo que encontramos. Encontramos con una reducción de 30% de los errores de dispensado, pero un 63% de reducción de los que podían ser nocivos, gracias a los códigos de barra en la farmacia. Y esto, si uno piensa en la implementación, es más fácil de implementar en la farmacia. Es un espacio muy localizado, no hay tanta gente, comparado, por ejemplo, con implementar los códigos de barra en todo el hospital, hacerlo en la farmacia. Empezamos allí en mi hospital porque era mucho más fácil tratar de hacerlo con un grupo pequeño de gente. Y ustedes pueden ver grandes reducciones en las medicaciones equivocadas, dosis equivocadas. Entonces, aquí está mi pregunta con los códigos de barra. La medicación errónea, ¿por qué no es un 100% de reducción de la equivocación de la medicación? Está muy bien las cifras que tenemos, pero realmente tendría que ser más. Y esta es la otra lección con estas tecnologías, y es que uno tiene que tratar de medir el impacto y asegurarse de que realmente tengamos el efecto que buscamos. Y nos fijamos y vimos que algunos técnicos, por ejemplo, no escaneaban algunas cosas y algunos medicamentos, por ejemplo, no funcionaban en nuestro sistema. Entonces, hay temas del flujo de trabajo que tratamos de arreglar. Entonces, si yo hiciera el estudio ahora en ese mismo hospital, yo creo que las tasas serían mucho más bajas. Pero no es que uno lo implemente y con eso termine. Uno tiene que tener datos como para decir, bueno, está funcionando razonablemente bien, pero ¿cómo lo podemos optimizar y realmente tener la ventaja completa? En este hospital, entonces, en este momento, el sistema de farmacia de código de barras está evitando 13.500 errores de dispensado de medicación con potencial de ser nocivos, o sea que son bastantes. Después de haber implementado el ingreso por computadora y el código de barras en la farmacia, nos fijamos qué tipo de errores quedaban, y los que realmente eran más frecuentes eran los errores de administración. En el lecho, al lado de la cabecera del paciente, en el momento que se le administraba. Entonces, cuando fuimos a la implementación de código de barras con un registro electrónico en la cabecera del paciente. Entonces, el enfermero pasa por el código de barras, se fija que eso sea lo que está indicado y que es el horario y todas esas cosas, que es el medicamento correcto, la dosis correcta, el paciente correcto, la hora correcta, y recibe una alerta si alguna de esas cosas no es correcta. Esto es simplemente un ejemplo del tipo de tecnología. Y otra lección aprendida muy importante es lo importante que es aquí tener los usuarios de primera línea que sean parte del proceso de implementación. Entonces, cuando nosotros íbamos a implementar inicialmente, decíamos, bueno, enfermería seguramente
quiera un dispositivo manual que se pueda poner en el bolsillo y que tengan el escáner y van a tener como una tablet que se ponga en el bolsillo y no van a necesitar tener una computadora grande, todo eso. Y después hablamos con el personal de enfermería de primera línea y decían, no, queremos la computadora grande con que podamos leer bien el monitor. Recién hablábamos de que a medida que uno envejece necesita lentes. Querían que fuera fácil de leer y todo el dispositivo. Entonces hay que preguntarle a los usuarios con los equipos, o si no, uno puede algunas veces cometer o hacer decisiones muy equivocadas. Este es un ejemplo de una pantalla de un registro electrónico de medicación, cuando dice qué medicación, etcétera, y el tipo de alertas que los enfermeros pueden ver con este tipo de sistema. Entonces, esta tecnología fue estudiada y se encontró que la metodología aquí era la observación directa del personal de enfermería, porque es realmente la manera de encontrar esos errores de administración. O sea que es muy laborioso este estudio. Un 50% de reducción de los errores graves de administración de medicación utilizando esta tecnología. Ahora, ¿por qué no es mejor que el 50%? Hay muchas mejoras que se pueden ir haciendo con el tiempo para, con suerte, mejorar todavía más esas cifras. Es interesante que este sistema, los enfermeros que tenían que empezar, no estaban muy contentos de tener que cambiar, sino que estaban muy nerviosos con esta nueva tecnología y después se sentían que era más seguro y más eficiente una vez que se implementó la tecnología. En términos de flujo de trabajo, también preocupaba mucho de que llevara mucho tiempo, pero la conclusión es que no incidió en el tiempo para la administración de la medicación y el tiempo que tenían que estar en presencia del paciente, de hecho, aumentó porque mientras que escaneaban en la cabecera del paciente, estaban más rato en contacto. Entonces, la tecnología de código de barras puede reducir de manera importante tanto los errores de dispensión y de administración. No hablé de transcripción, pero ahora no es necesario usar transcripción porque ahora tienen el registro electrónico y no lo tienen que escribir a mano en un papelito. Y luego yo hablé sobre cómo tiene que estar bien diseñado y lo más importante es que los usuarios tienen que estar involucrados desde el principio al final del proyecto. Si ustedes vuelven al diagrama de flujo, estos eran los errores y estas son las tecnologías y su impacto. Entonces, realmente uno empieza a ver que está empezando a tener reducciones bastante grandes de los errores generales a medida que uno va implementando estas tecnologías. Yo no sé si aquí en Uruguay este es un tema importante, calculo que sí, pero en Estados Unidos otro tema importante es la reconciliación de los medicamentos, asegurándonos de que sabemos qué medicación reciben los pacientes, de si es en el hogar, en la sala de cuidados intensivos, en el piso, en la rehabilitación, de vuelta en el domicilio y exactamente saber qué es lo que tienen que estar recibiendo en cada momento. Ha habido estudios de herramientas tecnológicas que ayudan a llevar la pista a ir haciendo un seguimiento de la medicación en las diferentes etapas del cuidado como para evitar los errores en esas transiciones. Por ejemplo, cuando un paciente viene a la sala de emergencia, se toman datos de la historia médica, informática y de farmacia, etcétera. Entonces dice, bueno, estos son los medicamentos que tiene que recibir el paciente y el médico se fija qué es lo que realmente está recibiendo el paciente y eso entonces se transforma en un pedido, una receta, pero al alta ven 3 columnas. Lo primero es, esto es lo que estaban recibiendo en su domicilio. Lo segundo es, esto es lo que estaban recibiendo en el hospital. Y el tercero es, qué se van a llevar a casa y qué van a tomar en su casa. Entonces lo pueden ver por droga y por clase. Y entonces decir, bueno, esto es con lo que venían o ya lo estaban recibiendo. Por ejemplo, inhibidores de la ECA una vez al día o 3 veces al día y ver si tenemos que hacer cambios y si tenemos que cambiar cosas. Este tipo de tecnologías, entonces, cada vez más están ingresando en los sistemas. También hay instrucciones de los pacientes que se le pueden explicar a los pacientes. Por ejemplo, aquí se interrumpió, aquí se agregó, ese tipo de cosas. Y tenemos que actualizar esto porque esto finalmente fue publicado
Yo sé que ustedes van a decir que yo estoy inventando esto porque cada estudio parece como hay una reducción del 50% en todo lo que hemos mirado, pero es así. Y esto parece, este estudio mostró una reducción del 50% de la medicación, de discrepancias de medicación en esas transiciones cuando se implementa una tecnología que ayuda a documentar todas las medicaciones en esas transiciones. Entonces, eso fue cómo la tecnología puede facilitar la toma de decisiones clínicas y que no se tenga que usar tanto la memoria. Y voy a hablar también de facilitar el sistema para la comunicación entre los médicos. Los alertas sobre los resultados de los exámenes es un tema realmente importante. Yo he estado trabajando en este tema desde, no quiero decir cuánto, pero probablemente desde el 99 en nuestros hospitales en Massachusetts. Tuvimos una iniciativa de comunicación de los exámenes críticos en nuestro hospital y hace poco, en abril, mi padre lo internaron en un hospital que no es donde yo vivo, sino en otra parte de Estados Unidos, y él estaba bastante grave y tenía un gram negativo en sangre que no se le comunicó al médico en 18 horas, demoraron 18 horas. Entonces yo me estaba enloqueciendo porque yo vengo trabajando en esto desde el 99 y sigue pasando. Por suerte, está bien, evolucionó bien, pero hubiera podido ser un desastre. Esto entonces es realmente un tema importante que tenemos que tener un 100% de confiabilidad, porque inclusive uno de estos que se comete un error, se puede hacer una lesión grave o inclusive la muerte. Entonces, hay muchas tecnologías que me parece que pueden ayudar con esto. Tenemos que pensar en cómo implementarlo bien. Entonces, esto es un ejemplo de un sistema que fue diseñado para mejorar la comunicación de los resultados de laboratorio clínicos, identifica cuáles son los críticos, automáticamente notifica al prestador responsable, pero también le ayuda al prestador a que tome acción, emprenda acción. Entonces hay un par de cosas importantes. En primer lugar, hay muchos sistemas de alerta que notifican al personal de enfermería, pero el personal de enfermería, y esto es lo que pasó en el caso de mi padre, el personal de enfermería no se lo dijo al médico, probablemente porque estaba ocupado, distraído y haciendo muchas cosas, y simplemente no ocurrió. Entonces la pregunta es, ¿por qué se notifica a enfermería? Porque estamos creando una capa adicional. No deberíamos estarle directamente diciendo a quién tiene que hacer algo al respecto. Eso es lo que se hizo en el sistema. Y luego lo otro es que con notificar no alcanza. Hay muchos estudios actualmente que muestran que al prestador se le dijo, reconoció que había visto la alerta, pero no hizo nada porque estaba haciendo otra cosa, porque le interrumpieron y dijo, bueno, en un minuto lo hago, y después se olvidan porque están distraídos o haciendo otra cosa. Entonces tenemos que seguir la pista de esto hasta que se emprenda alguna acción. Este sistema estaba tratando de hacer eso. Aquí tienen ustedes un ejemplo. El resultado crítico fue un hematocrito en descenso, un cambio súbito en el hematocrito. Cayó de 31 a 24 desde el último resultado, y hay una regla sobre cuánto tiempo puede pasar desde que cae, etcétera. Y muestra la medicación relevante. Este paciente estaba recibiendo heparina. Entonces, eso lo muestra porque es importante, porque puede estar sangrando el paciente, y sugiere acciones. ¿Quiere interrumpir la heparina? ¿Quiere pedir otro hemograma completo? ¿Qué quiere hacer? Entonces, este sistema disminuyó y al médico se le manda este alerta. Entonces va a la computadora, se le manda un radioaviso, o se le manda un mensaje. Entonces, con esto se logró disminuir el tiempo hasta que se indica un tratamiento en 38% y después hasta que se resolvió la condición. Por ejemplo, cuánto tiempo se demoró en tomar la acción. Y a los médicos les gustó y lo usaban y querían más. Entonces, cuando eso ocurre, que los médicos quieren más de este tipo de alertas, de hecho ellos vieron el valor que tenía esto. Entonces, es un ejemplo muy interesante, en mi opinión, de cómo podemos hacer mejorar las alertas sobre los resultados de los exámenes clínicos. Otro tema sobre los resultados de los exámenes es que los resultados que nos llegan después de que el paciente ya se fue de alta. Ustedes saben que en Estados Unidos la duración de estadía en el hospital se está cortando cada vez más.
Entonces, en 2 hospitales académicos en Boston, hicimos un estudio para ver qué porcentaje de pacientes de salas de medicina se van de alta con resultados pendientes. 41%. 41% tenían estudios pendientes que no habían venido resultados. Entonces vimos cuáles eran los tipos de estudios que no venían. La mayoría de ellos eran exámenes normales, nada que nos pudiera preocupar, pero un 9% necesitaba una acción potencial. Por ejemplo, un urocultivo positivo, un potasio elevado, lo que fuera. Entonces, le dijimos a los médicos que daban de alta y al médico del paciente en 72 horas nos pusimos en contacto a ver si lo sabían y 2/3 de las veces no sabían, no tenían ni idea de esos resultados. Entonces, aquí estamos con el problema de la transición y el pasar de una mano a la otra. Entonces, la conclusión es que hay muchos resultados que necesitan acción y que nadie se entera. Entonces, este estudio vino de un caso que tuvimos en nuestro hospital, un feocromocitoma que pasó sin diagnosticarse durante meses y alguien había mandado el estudio, pero vino a las 6 semanas porque lleva mucho tiempo y nadie vio el resultado. Y el paciente lo ingresaban una y otra vez y nadie vio el resultado, sino hasta mucho tiempo después. Al final, un estudiante de medicina estaba mirando y dice, ¿y esto? Entonces, el médico que estaba con ese caso decidió hacer este estudio y es así que llegamos a comprender la frecuencia de este problema. Entonces, aquí tienen un ejemplo de una solución. Hacemos notificaciones por correo electrónico al prestador que da el alta y al médico de cabecera cuando los resultados llegan después del alta. Puede ser de una notificación de microbiología o de bioquímica clínica. Entonces decidimos hacerle correo electrónico a las 2 personas a cargo porque no estábamos seguros de quién realmente tenía que hacer algo al respecto. Si es el médico que da el alta, en Estados Unidos se trabaja muy como en el hospital y después el médico de atención primaria tal vez no vea al paciente durante varios días, entonces se le mandaba a los 2. Probablemente esa no sea la mejor estrategia porque el problema de mandárselo a 2 personas es que cada uno piensa que el otro va a hacer algo. Entonces, yo creo que todavía hay maneras de mejorar este diseño, pero por lo menos se mandan las notificaciones por correo electrónico avisando sobre los resultados y se mejoró de un 28% a un 72% simplemente con una intervención sencilla. Es un ejemplo de cómo la tecnología puede ayudar a facilitar esta comunicación del sistema a los prestadores. Y luego, antes de llegar a otra área que estamos empezando a ver cada vez más trabajo sobre resultados en exámenes, es en radiología. Si ustedes piensan en los resultados críticos de los exámenes, aquellos que tienen que ser notificados enseguida, por ejemplo, gram negativos o una hiperpotasemia, pero también resultados críticos, lo que llamamos resultados clínicamente significativos. Son resultados que alguien tiene que enterarse, pero no tienen por qué ser en un plazo de 1 hora. Digamos que hay un nuevo nódulo pulmonar en una placa de tórax. El médico de atención primaria tiene que saberlo para irlo vigilando, pero no hay que llamarlo a las 3 de la mañana. Tienen simplemente que saber, manifestar que saben y emprender una acción, pero no inmediata. Si ustedes se fijan en los datos de malpráctica, el diagnóstico tardío, por ejemplo, hay un informe que vino del Instituto de Medicina sobre errores de diagnóstico y la importancia que tienen en el país. El tipo de casos en nivel primario que llevan a estos errores eran, por ejemplo, típico es que no se reconozca un nódulo en la placa, algo que se diagnostica pero que después nadie lo controla, nadie le hace un seguimiento, o una colonoscopía que necesitaba seguirlo controlando y nunca se lo controló, o un PSA elevado también y nadie le hizo un control de cáncer de próstata. Entonces, y en radiología también hay trabajos importantes. Por ejemplo, ¿cómo se encuentran estas cosas? Porque los informes de radiología a veces son, el radiólogo dicta el informe. ¿Cómo se encuentra ese nódulo? Por ejemplo, utilizando procesamiento de lenguaje natural, se pueden
se pueden detectar. Y también un sistema que yo vi es, manda un correo electrónico diciendo, su paciente tiene un nódulo, por favor notifique que sabe. Dicho sea de paso, quiere pedir una tomografía de control dentro de 3 meses y ya les da un clic que ustedes pueden hacer para programarlo. Y si a los 3 meses no lo pidió o no se hizo, les dan a ustedes un aviso. Ese es el tipo de cosas que estamos tratando de hacer para que eso no quede simplemente en el limbo. Yo creo que es muy interesante todas las posibilidades de las cosas que podemos hacer con los resultados de los exámenes. Esperemos que de aquí a 20 años no siga yo hablando de este problema. Y luego la tecnología para facilitar la comunicación entre prestadores de salud y entre prestadores y con el paciente. El traspaso de un paciente de un médico a enfermero o de un hospital a domicilio son todos traspasos de responsabilidad sobre un determinado paciente y allí se puede perder información importante. Ahora hay sistemas que realmente ayudan a facilitar esos traspasos de responsabilidad. Por ejemplo, cuando se firma el traspaso, se utiliza cuando el médico se va a la casa. El sistema, o sea, cuando yo me estaba formando, lo que hacíamos para el sign out era en un pedacito de papel. Teníamos una lista, por ejemplo, de 15 pacientes que yo ahora le pasaba al paciente, el apellido, tal vez la sala, la habitación, y yo decía, por ejemplo, bueno, marchando bien, mañana se va a la casa. Eso era el mensaje de salida. O verificar el hematocrito a medianoche. Y si no, todo bien. Y entonces los llamo a la enfermería a las 2 de la mañana y literalmente la única información que ustedes tienen es está bien y se va a la casa mañana. Entonces tienen que ir a buscar la historia y ver todo el contexto. La idea es que necesitamos mejores sistemas de manera que la persona que cubre esto tenga mejor información y de manera oportuna para tomar decisiones. El sistema informático nos puede ayudar. Aquí tienen ustedes un ejemplo de una de esas herramientas donde el sistema detecta una serie de problemas, el resultado del laboratorio y también el clínico que puede actualizar el estado general del paciente y las cosas que hay que hacer, qué es lo que hay que hacer con este paciente hoy. Y luego esto puede estar en la computadora o impreso para la persona que toma la guardia. Y estandardiza el proceso de comunicación. Ahora hay muchos estudios que hablan de este traspaso. Por ejemplo, entonces diciendo, bueno, lo que hay que dejarle el pase de guardia es todo un proceso. La tecnología solamente es una parte de ese traspaso de responsabilidad. Pero es interesante que se muestre que hay datos que muestran que cuando alguien estaba cubriendo un paciente, por ejemplo, de noche, el riesgo de eventos adversos era más grande, porque los médicos que estaban simplemente de guardia no conocían al paciente y después pero si se hacía un buen pase de guardia, los riesgos disminuían como si fueran los médicos de sala los que estaban a cargo del paciente. Otra manera sencilla, bueno, yo hablé de comunicaciones por correo electrónico. Bueno, yo sé que la gente recibe muchos correos electrónicos, pero hay algunas de las maneras que se puede ayudar con tecnología con las comunicaciones. Nosotros en Estados Unidos, especialmente pensando en salud de la población y atender a los pacientes en el continuo de cuidado. Una de las grandes luchas que tenemos es que el médico de atención primaria, que se supone que maneje todo, no sabía cuándo pasaban algunas cosas y no podía ser quien coordinaba como se quería que fuera. Entonces ahora mandamos correos electrónicos al médico de atención primaria cuando el paciente está en sala de emergencia, o sea que pueden llamar y ver qué es lo que pasa o dar consejos cuando el paciente se coordina para cirugía, cuando se ingresa el paciente, cuando se lo da de alta y al darlo de alta se le envía por correo electrónico toda la información al médico de cabecera. Son estrategias sencillas para facilitar la comunicación entre los prestadores. Cuando un paciente mío va a sala de emergencia, el médico de emergencia me debería llamar, pero no siempre pasa. Entonces, esto es como una redundancia para decir, bueno, yo sé que están allí, no recibí una llamada, pero entonces yo puedo llamar. Entonces, es agregar un nivel adicional de redundancia para facilitar la comunicación. Entonces, pensando en
la comunicación de paciente a médico y cómo la tecnología puede ayudar con eso. Este es un ejemplo de un portal para pacientes. Cada vez más se usan estos portales. Los pacientes cada vez más estudian más en la Internet y ahora también hay aplicaciones telefónicas y hay muchas maneras, con la telemedicina, etcétera. Hay muchas maneras que los pacientes se pueden comunicar con quienes los atienden. Pero seguimos mostrando el ejemplo del portal. Los pacientes pueden hacer todo tipo de solicitud. Pueden o repetición de receta o una nueva consulta o reconciliación de la medicación, por ejemplo. Los pacientes pueden ver su lista de medicación en el portal de su historia médica electrónica y decir, por ejemplo, no, esto lo dejé de tomar o estoy teniendo esto, tuve efectos colaterales. Muchas veces los efectos colaterales no se notan durante mucho tiempo. Entonces, la mejor manera es de crear un diálogo con los pacientes con estos portales. Le pueden dar alertas a los pacientes. Por ejemplo, ya se le pasó la fecha de la mamografía, etcétera, o se tiene que dar la vacuna antigripal. Yo creo entonces que tiene un gran potencial los portales. El otro área que ha sido realmente un área muy importante en los últimos tiempos en Estados Unidos es el tema de la transparencia y que la historia clínica realmente sea transparente para los pacientes. La historia médica es del paciente y yo creo que los médicos y el personal de enfermería muchas veces se olvida de eso. Le pertenece al paciente y hay cada vez más trabajo que dice que el paciente debería tener acceso en tiempo real a su historia médica. Se hizo un estudio que se llama Open Notes, notas abiertas, donde el paciente puede entrar por internet y ver lo que escriben los médicos de cabecera. Entonces pueden ver cuando ustedes como pacientes pueden ir y leer la nota. Por ejemplo, que se manda un médico a otro. Hay mucho estrés sobre esto. La gente se pregunta si los pacientes lo van a entender o si se van a ofender porque dije que era obeso, por ejemplo, si hay que cambiar el lenguaje. Entonces, hay gente que está preocupada y piensa que no es muy bueno que los pacientes estén viendo todo lo que se escribe. Y los médicos se preocupan de que los pacientes los empiecen a llamar por teléfono, pero eso no pasó. Lo que sí pasó es que los pacientes se sentían con más poder y entendían mejor su esquema de tratamiento. Les resultaba mejor seguir las instrucciones del prestador porque podían ir a mirar y decir, sí, se suponía que tenía que hacer esto y aquí está, en esta nota. Y entonces hay gran presión de que seamos más transparentes con las notas. Entonces ya en estos portales los resultados del laboratorio se cuelgan enseguida, se suben enseguida. La gente tenía mucho miedo a ver qué pasa si los subimos y nos hacen demasiadas llamadas, pero no ocurrió. Lo que sí estamos viendo es que los resultados del laboratorio se ponen en Internet. Los pacientes se dan cuenta, por ejemplo, un PSA anormal. El paciente llama y dice, ¿por qué tengo este PSA tan elevado? ¿No debería hacer algo al respecto? Y el médico dice, sí, gracias por llamar. Qué suerte que se dio cuenta, yo no me había dado cuenta. Entonces, cada vez más los pacientes ven los resultados de radiografías y de laboratorio, sobre todo en pacientes ambulatorios, pero ahora inclusive en el hospital, para que los pacientes puedan ver los resultados del laboratorio. ¿Y por qué no? Es como decir, bueno, a ver, nosotros somos los que tenemos la información y ellos tienen que esperar a que nosotros entremos en la sala y digamos, ahora tiene el hemograma, mejor el hemograma. Para el paciente que realmente quiere tener acceso, déjenlos ver el resultado en tiempo real. Hay algunos hospitales en Estados Unidos que están tratando de hacer eso para que los pacientes internados puedan ver todos sus datos prácticamente en el momento que se reciben. Yo creo que eso es lo que se viene para el futuro en cuanto a la comunicación de pacientes y médicos con las tecnologías de información en salud. Pensando en algunos elementos clave para que tenga éxito esta tecnología. Bueno, por supuesto, el liderazgo de las autoridades, de la gente con más poder. Siempre es importante para asegurar que los recursos están disponibles para hacer estas implementaciones, pero también es realmente importante para que los líderes enfaticen los beneficios de seguridad de estas tecnologías. Estábamos hablando lo difícil que es cambiar. Nosotros implementamos los códigos de barras en nuestro hospital y el personal de enfermería no estaba nada contento. Estaban preocupados. Y la enfermera jefe, la nurse,
decía, esto es para seguridad de los pacientes, esto no lo hacemos ni para eficiencia ni para costos, esto es para seguridad de los pacientes, porque hay historias de pacientes que han sufrido por errores de administración en el hospital y con esto lo estamos tratando de arreglar. Y ese es un mensaje muy poderoso para que los trabajadores de primera línea se suban al carro de ese cambio. Se necesitan paladines que apoyen el uso de la tecnología. Se necesita medir el impacto y qué es realmente lo que uno esperaba. Y uno tiene que comprender los flujos de trabajo realmente bien. Y uno tiene que estar listo para descubrir procesos no conocidos. Cuando ustedes empiezan a mirar un proceso, un punto realmente muy importante es, si ustedes tienen un proceso que es malo y ustedes le agregan tecnología, tal vez simplemente tengan un proceso rápido pero malo. Entonces piensen primero en rediseñar el proceso. Ustedes pueden tener 10 maneras diferentes de hacer algo, pero piensen cuál es esa manera que tiene sentido y luego poner la tecnología, porque si no simplemente van a crear más problemas. Traten de hacerlo sencillo. Uno de los errores que vemos es que no hay suficientes recursos durante la implementación. Cuesta mucho tener un apoyo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero eso realmente es muy importante si lo quieren implementar bien. Y luego hay que escuchar las opiniones de la gente. No es que uno lo implemente y ya está. Uno tiene que estar siempre oyendo lo que nos dicen los usuarios que están en la primera línea de cuáles son los problemas que están teniendo que enfrentar. Entonces es fundamental oír sus opiniones. Yo hablé sobre las consecuencias no buscadas, las cosas que uno no pensaba que iban a pasar, pero que pasan cuando uno aplica la tecnología. Aparecen a veces problemas nuevos. En Estados Unidos, esto ha sido un área en que la gente se ha concentrado mucho en los últimos años. El Instituto de Medicina tuvo un informe en el 2011 sobre la tecnología de la información en salud y seguridad del paciente, hablando de diferentes maneras de diseñar el sistema y también cómo se puede juzgar uno que el sistema es seguro, cómo se notifica cuando hay problemas en el sistema. Y luego, hay muchas siglas aquí, pero básicamente la oficina el coordinador nacional de las oficinas hace también un ECRI, hacen informes sobre cómo se puede facilitar la notificación de los peligros, por ejemplo, la vigilancia post-comercialización de los medicamentos, etcétera. Este es un área en el que ellos se concentran. Está lo que se llama las guías SAFER, más seguro, que están en la web. Es muy útil. Si ustedes están implementando un sistema de tecnologías de información, les planteo una serie de preguntas, por ejemplo, para apoyo en las decisiones o cuánto se demora en recibir un determinado resultado. Hay muchas cosas que pueden ayudarles a ver qué problemas esperar. Si ustedes buscan Safer Guides, lo van a encontrar. Otros aspectos colaborativos que se están dando entre los fabricantes y los prestadores es empezar a hablar de los peligros. ¿Cuáles son los peligros más comunes? ¿Cómo los podemos mejorar? Y vamos a hacerlo juntos. Vamos a no decir, fue tu culpa, sino, a ver, juntos, con expertos de seguridad y otra gente, vamos a ver qué soluciones encontramos. Entonces, allí tienen un estudio colaborativo que trata de hacerlo. Entonces, tienen gente de seguridad como de mi organización y prestadores como de la Asociación Americana de Medicina y de diferentes instituciones. Entonces, lo que se hace es elegir un área que da problemas a mucha gente y tratar de diseñar las mejores prácticas. El área que se eligió fue cortar y pegar. Este tema de cortar y pegar, que en la documentación clínica ustedes copian las notas de ayer y lo pegan hoy, pero se olvidan de editarlo, entonces ahora tienen datos viejos que tal vez sean incorrectos, o en la documentación del alta ustedes copian todos los resultados que el paciente tuvo en toda la internación, entonces ahora tiene 30 páginas de largo el informe. Estos son algunos de los problemas que vemos con el copiar y pegar en Estados Unidos, y las notas ya ni se pueden leer porque copiaron por todos lados. Entonces, el trabajo de este grupo es decir, a ver, ¿cuáles son las mejores prácticas de copiar y pegar que podemos identificar y aplicar para mejorar este problema? Entonces, cada vez más trabajo hay.
diciendo, bueno, estos son algunos de los problemas con la tecnología y así como lo podemos resolver para realmente beneficiarnos. Inclusive la creación potencial de un centro de tecnología de la información de salud cuya única finalidad sería optimizar la seguridad de ese tipo de sistemas. No sabemos si vamos a recibir fondos, pero es una idea interesante. Entonces, de hecho, debería decir 2015. Antes yo trabajaba en un sistema grande en Boston que dedicó 1.2 millones de dólares para implementar las historias médicas electrónicas en hospitales y clínicas ambulatorias. Y el oficial, el jefe del hospital, dice, en el meollo de todo esto está la seguridad del paciente. Y por suerte dijo esto, porque me escuchó, trabajamos juntos, entonces estoy muy contento de que piensen en la seguridad del paciente, pero miren lo que se gastó, 1.28 millones de dólares para algo para mejorar la seguridad del paciente. Entonces, realmente nos tenemos que asegurar que si se hace este sistema, se mejore la seguridad del paciente, porque si no mejora, es un desperdicio. Entonces, realmente nos tenemos que asegurar que cuando nosotros aplicamos estos sistemas, estemos realmente obteniendo los beneficios que podemos obtener. Bueno, creo que tengo una diapositiva más. Esto ya lo dije todo. Y quisiera terminar aquí. El chiste dice, bueno, esperemos que en un futuro las recetas a mano queden solamente en museos. Y dice, esto lo hizo un médico, se llama recetas. Bueno, creo que esta es mi última diapositiva. Muchas gracias. Yo creo que hay tiempo para preguntas, ¿sí? Voy a necesitar auriculares. Can you hear me? Can you hear me? Dr. Gandhi, can you hear me? Dr. Gandhi, can you hear me? Can you hear me? Dr. Gandhi, can you hear? Doctor, could you nod your head if you can hear? Bueno, buenas tardes entonces a todo el panel que ya fueron presentados hoy al inicio, así que vamos a ir directamente a los comentarios y a las preguntas. La idea un poco es que, en primer lugar, quienes están en el panel, y yo les voy a ir pidiendo a cada uno, haga algunos comentarios o preguntas eventualmente, pero también luego haremos algunas preguntas de la audiencia, del público, si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, especialmente a Tejal Gandhi sobre su presentación. Así que, por orden, vamos a empezar con Silvia Techera. La licenciada Silvia Techera es de ACE, de la Administración de Servicios de Salud del Estado. Yo ya al principio le comentaba a Tejal, un poco con Jorge estuvimos contándole cómo funciona el Sistema Nacional de Salud en Uruguay, y le comentaba que en ACE hay una experiencia muy interesante de historia clínica electrónica del primer nivel de atención, y entonces le voy a dar la palabra a la licenciada Techera para que comente un poco. La licenciada trabaja en seguridad del paciente, es la responsable de seguridad del paciente de la Administración de Servicios de Salud del Estado.
Buenas tardes, bienvenida, un placer estar aquí, escucharla y todo un desafío escucharla para poder nosotros poder aplicar hasta donde ustedes han llegado, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando en la coordinación de seguridad del paciente en ACE, estamos en pañales, diría yo, pero trabajando en algunos objetivos claros y nos preocupa mucho todo lo que es el error en la medicación y todo lo que es la identificación del paciente y como decía la doctora, se empezó a trabajar ya hace unos años en todo lo que es la tecnología, en la informatización de todo lo que es la historia clínica, ¿verdad? Entonces nosotros nos preguntamos cómo podemos empezar a implementar todo esto, ¿verdad? Entonces, primero el diseño, ¿verdad? ¿Cómo se diseña? Entonces, preguntar a todas las personas que están involucradas en esto, cómo hacerlo. Y mi gran pregunta es, ¿qué tiempo les ha llevado a ustedes esta implementación después que llegaron a tener un diseño con todo el equipo médico y de enfermería o del equipo de salud para poder implementarlo? Cuando te refieres a implementar, ¿a qué te refieres? ¿Al código de barras? Record. A la historia médica y también al código de barras como enfermera. Me interesa y saber la experiencia que tuvieron y cómo los enfermeros lo fueron implementando, ¿verdad? How the nurses Claro. ¿Cómo enfermería le ha ido costando la implementación? ¿Qué tiempo les ha tomado? ¿Y cómo fue su experiencia en este sentido? Porque para nosotros es un gran desafío como enfermeras, ¿verdad? Todo esto de la implementación de la historia clínica y del código de barras. Voy a empezar con los códigos de barras porque es un poco más fácil. Voy a empezar entonces con los códigos de barras. El diseño llevó varios años. Uno no le puede preguntar a cada uno de los que trabaja, pero tenemos comités con 10, 15 usuarios clave que nos hacen sus aportes sobre el diseño. La implementación, bueno, hay diferentes abordajes para la implementación que yo he visto que utilizan las organizaciones. Lo que nosotros terminamos haciendo fue uno de los abordajes se llama el Big Bang, donde todo se hace a la vez. Y luego tenemos una implementación más en estadios. Una de las cosas que oí es que el abordaje de Big Bang puede ser difícil por todos los recursos que se necesitan para que toda la organización comience a funcionar con eso. Entonces, para el sistema de codificación de códigos de barras lo hicimos unidad por unidad. Lo que eso quiere decir que tuvimos un sistema híbrido durante varios meses, que tiene también sus problemas. Pero lo que hicimos fue unidad por unidad, y la clave es, básicamente llevó 2 semanas para que cada unidad comenzara a sentirse razonablemente cómodos. Tuvimos un apoyo 24 horas por día, 7 días por semana, porque no todos los enfermeros vienen todos los días, entonces para cuando hay una masa crítica de enfermería que lo haya utilizado lleva un tiempo. Pero el otro hecho es que antes de la implementación, todo el personal de enfermería recibió un entrenamiento de un día. El mayor costo para implementar el código de barras fue formar a la gente, porque tuvimos que contratar a personal de enfermería para que trabajara mientras que la gente estaba haciendo su día de entrenamiento. No nos dimos cuenta que iba a ser tan caro eso, pero era fundamental. Entonces yo creo que esa capacitación y ese apoyo de las 24 horas del día durante los 7 días de la semana es necesario para que la gente se sienta cómoda. Ese sistema simplemente implementó, eso llevó 1.28 millones de dólares y eso se decidió hacer un enfoque de Big Bang porque iba a ser muy complicado usar un sistema híbrido. También todo el mundo tuvo que hacer una capacitación antes de empezar. Igual así necesitaron el soporte 24 horas por día, 7 días. Entonces, esos conceptos se aplican sea a código de barras o a implementaciones más amplias. Muchas gracias, Tejal. Este tema del costo de la implementación tiene que ver, que también conversábamos con uno de los mitos que
que existen en general cuando se comienza, y supongo que allá pasó también, acá nos ha pasado, en cuanto a cómo va a mejorar la incorporación de la tecnología en la información a la atención a la salud. Y uno de los mitos es que va a ser todo mucho más barato. Es decir, que el implementar la tecnología de la información a la atención a la salud va a ahorrar, va a disminuir los costos en la atención a la salud. Y eso claramente no es así. Tal vez algunas implementaciones sí, pero ese es uno de los temas que hay que tener claro, y por eso tan importante lo que decía ella hoy en su presentación, en cuanto a que para que el cuerpo médico y el cuerpo de profesionales de atención a la salud también trabajen en la implementación y en llevar a cabo los sistemas de información con tecnología de la información, tiene que estar claro que es para buscar la forma de mejorar la calidad de atención, es decir, de aportar a la mejora de la calidad de atención, de aportar a la mejora en lo que son los procesos de seguridad del paciente, pero aún así también, y ese es otro punto importante a destacar, aún así hay que estar muy atento, porque también la implementación de la tecnología puede traer algunos problemas que hay que estar muy atentos para que ello no ocurra, algunos problemas de errores en medicina también con respecto a esto. Entonces ahora le voy a dar la palabra en orden al ingeniero Jorge Forchela. Tengo. Bueno, gracias al fondo y a la doctora por la conferencia. Yo quería por supuesto no voy a hablar de salud, de seguridad del paciente con todos los expertos que están en la mesa, pero sí lo que quería era reflexionar sobre la conferencia y el trabajo que estamos haciendo en Salud UI, que ustedes saben que uno de los... no lo quiero repetir porque hay mucha gente que conoce lo que estamos haciendo y si no empiezan a bostezar, pero sí estamos trabajando en realidad es la iniciativa de eSalud del Uruguay. Y estamos trabajando en tener un modelo unificado de historia clínica electrónica para poder tener buenos registros. O sea, como comenzaba la doctora Tejal, decía que el cuadro empezaba y terminaba, ¿verdad? Teníamos el comienzo una prescripción y en el final se transformaba en una obra, en un cuadro, ¿verdad? Nosotros estamos en esa etapa, pero esta iniciativa está arrastrando no solamente lo que es tener un registros electrónicos, sino está arrastrando la automatización, no la iniciativa, el país lo está haciendo y esto también le está poniendo un poco más de fuerza en automatizar los procesos, porque hoy lo que hablamos fueron más que del registro, de los procesos alrededor de la gestión de la salud, ¿verdad? O sea, fue digamos, concentrado en la actividad hospitalaria, pero los mismos conceptos se pueden extender a la actividad extrahospitalaria también. Entonces, el comentario o la reflexión que yo quería hacer es que el diseño de esos procesos de gestión hay que pensarlo, siguiendo las indicaciones o digamos, la presentación, hay que pensarlo centrado en la seguridad del paciente. Es decir, nosotros muchas veces pensamos, no lo centramos, pero la eficiencia a veces gana sobre otros conceptos como estos de la seguridad del paciente, y evidentemente creo que es algo que todos los que estén en el diseño de procesos, ya sea el equipo de salud, ya sea los profesionales informáticas, todo el conjunto de gente que trabaja en esto, el tomar la seguridad del paciente como un valor no etéreo, porque a veces se habla en forma etérea de la seguridad del paciente, sino en cosas concretas como las que vimos recién, ¿verdad? Desde los procesos de la medicación, pasando por los procesos de comunicación con la comunicación de todos los estamentos, ¿verdad? O sea, tanto de paciente con el estamento de enfermería, con el paciente, con la persona que está a cargo del paciente, o sea, todos los distintos grados de comunicación, como que a mí me resultó muy
ilustrativo, digamos, los distintos puntos de contacto pragmáticos donde se puede mejorar la seguridad del paciente incorporando elementos en los sistemas desde su diseño, ¿verdad? Desde su diseño. Y el otro concepto que yo rescato y anoto es el medir siempre para poder conocer cuál es el efecto de las cosas que estamos haciendo, ¿verdad? O sea, cambiamos y después nos parece que mejoramos, pero si no medimos, y esa medición también, como creí entender, hay que hacerla desde el diseño. O sea, uno genera el procedimiento, pero el procedimiento ya tiene que tener incorporado cómo lo vamos a medir. Y bueno, eso es un poco las reflexiones conectándolas desde mi perspectiva, que es una perspectiva más desde los procesos de la e-salud que desde la medicina en particular. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Forchela. Vamos a darle entonces ahora la palabra al doctor Leivas. El doctor Leivas es también presidente de la Sociedad Uruguaya de Estándares en Servicio de Salud, además del integrante de FEMI, como dije. Alicia también es una vieja integrante, vieja trabajadora, a pesar de que es una persona joven, como me dice el profe, pero con mucha antigüedad en estos méritos. Muchas gracias al Fondo Nacional de Recursos por esta invitación, en la persona de Alicia, en la persona del doctor Llaneo. Muchas gracias a la doctora Gandhi, la disertante, porque la verdad que a medida que la iba escuchando, iba rememorando esos viejos años desde que arrancamos nosotros, como de los pocos pioneros, los cuales me resarce ver a muchos de ellos acá. Y yo debo decir que la Federación Médica del Interior, si bien hoy me pidieron que hablara de qué podía aportar la historia clínica que nosotros hoy estamos implementando, en 23 organizaciones hospitalarias, lo cual es un desafío grande, a pesar de que es un país chico, hay diferencias bastante importantes en la forma de ejercer la profesión dentro de la organización, cómo se organiza cada hospital, cada institución, como se refiere en la Federación Médica. Y Federación Médica siempre ha tenido como norte dos cosas: mejorar la calidad de profesionalismo de sus integrantes. Somos alrededor de 4.000 médicos distribuidos en todo el interior, menos la capital, en todo el interior. Y a su vez eso llevó en ese trabajo con muchos profesores que hoy están acá y han acompañado esta evolución desde hace muchos años en FEMI, llevó a que la corporación se convenciera que tenía que trabajar para mejorar la calidad de atención de sus pacientes, la seguridad y la calidad. Y después de muchos cabildeos, muchos estudios, figúrense que es una federación que cuando se reúne su consejo plenario, son por lo menos 23 delegados que traen necesidades o aspiraciones. Se concluyó que la única forma de llegar a poder responder a este desafío era adoptar la digitalización de los registros electrónicos a través de una historia clínica electrónica que fue muy estudiado en su diseño de inicio, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo a través de su capítulo FOMIN, en la cual participaron allí muchos técnicos y mucha gente de trabajo de trinchera, como decimos nosotros, el médico, el enfermero. Y eso llevó su tiempo. En el 2008 se comienza esta actividad de desarrollo de esta historia clínica, y en el 2010, también incorporando 2 hospitales públicos, que estaba previsto dentro del convenio, se comenzó a implementar
esta solución de historia clínica electrónica, que fue adquirida a un proveedor del medio, y que ha llevado toda su evolución desde el 2010 hasta hoy, donde llevamos implementado el 80% de las instituciones en sus aspectos de historia clínica de emergencia y historia clínica de consultorio. Como muy bien lo expresaba la disertante, una cosa es el diseño básico, a eso le agregamos la complejidad de adaptación en distintas regiones del país, y hoy ya estamos en la etapa de ese modelo, vamos a decir, o primera matriz de historia clínica, ya implementándola, distribuyéndola en el resto de las instituciones. A medida que eso va surgiendo, comienza todo lo que la disertante nos venía diciendo, los problemas que aparecen, las necesidades, las aspiraciones de los profesionales médicos, de todo el equipo de salud. Y tenemos los pesos limitados. No hemos invertido la cantidad que mencionaba la disertante, pero hemos gastado unos cuantos millones de dólares y vamos a tener que gastar otros más para ir evolucionando. Esto no se termina, se inicia y es una evolución continua. Afortunadamente se van incorporando gente con aspiraciones. Hoy contamos con un consejo consultor de las primeras instituciones que nosotros las denominamos pilotos, en las cuales van detectando todo este tipo de problemas y se van procesando en la medida de lo posible y de la financiación funcionalidades que van respondiendo a todos estos problemas reales y necesidades reales del equipo de salud de FEMI. Esa es nuestra contribución, muy sintéticamente. Estamos trabajando, estamos lejos todavía de llegar al ideal y por lo menos a la experiencia que tú nos transmites, pero estamos trabajando. Muchas gracias. Gracias, doctor Leiva. Le vamos entonces a dar la palabra al doctor Homero Bañulo. Buscaremos la conferencia. Gracias por la excelente conferencia, que además motiva muchas inquietudes y bueno, tenemos unas cuantas preguntas y algún comentario sobre esto, pero tenemos algunos días, no hay por qué hacerlo todos juntos. En principio, acá todo el mundo se refirió a los costos y parece que hay bastante acuerdo que en un principio, tanto la historia clínica electrónica como las otras herramientas informáticas no disminuyen los costos en una instancia primera y probablemente prolongada. Tal vez eso no nos deba desanimar porque, como bien recuerda Watcher en su libro, la máquina de vapor aumentó los costos cuando empezó y la electricidad también aumentó los costos cuando empezó. O sea que en realidad toma muchos años, alrededor de 20, 30 años, empezar a verse la disminución de los costos. Eso para los gerentes en nuestro país es todo un problema porque generalmente la administración que se hace es a lo sumo mes a mes. Pero bueno, pero por lo menos debiéramos de transmitir que esto a la larga va a implicar ahorros, pero que como la historia muestra en otras tecnologías va a llevar en principio años. El problema que más nos preocupa de lo que hemos leído de esto, que sabemos poco sobre historia clínica electrónica, es que, yo vi que usted lo tenía ahí en una de las presentaciones, como dice Lucian Lippe, el cuarto aim o el cuarto objetivo es joy and meaning de la fuerza laboral. Joy and meaning de la fuerza laboral es algo que la historia clínica electrónica por ahora no ha conseguido. Y no ha conseguido, usted ya dio una cifra, 55.000 mails más al año, que muy a menudo las instituciones se han negado a hacerse cargo económicamente de eso. Yo podría aportar algunos otros. En unidades de cuidado intensivo, 23 alarmas en la hora, 300.000 alarmas en el año. Digamos, realmente ha generado algo y las encuestas que hay por ahí
están mostrando de que en general un problema que ha habido, y me gustaría que usted comentara qué solución tiene esto y si esto se ha percibido, las encuestas que hay por ahí y en diferentes países, no solo en Estados Unidos, en Francia, en Gran Bretaña, es que los clínicos que se desempeñan al pie de la cama no encuentran mucha alegría en trabajar en esto y que hablan de que ha generado una sobrecarga de trabajo. ¿Qué soluciones va a tener esto? Porque si nosotros no convencemos a quien realmente tiene que utilizar la herramienta, ahí hay un problema. Y usted habló ahí de Clinical Leadership Champions. Muy a menudo es lo que falta, en primer lugar, porque no queremos, sin ponernos en campeones de nada, pero no queremos en general aceptar que tenemos que aprender, y por otro lado, por lo que se dice y lo que uno ha visto, quienes diseñan las historias han ido a hablar con los gerentes y no con los clínicos muchas veces. Ese es otro tema que me gustaría algún comentario suyo. Usted citó ahí Open Notes, que realmente me parece de las cosas más interesantes que aporta una historia clínica electrónica. El tema es que escribimos en las Open Notes, porque el Reino Unido tuvo que dar marcha atrás en la historia clínica electrónica por bastantes años, porque hubo todo un pleito a nivel nacional, porque un médico puso alcoholista de una paciente y la paciente le hizo una demanda y ganó la demanda, etcétera, etcétera. Entonces resulta que alcoholista no se puede poner, ya lo reconocen, y otras cosas no se pueden poner, y los pronósticos hay que ponerlos con mucho cuidado. Y por otro lado, las Open Notes acaban, es indudable de que aumentan la adhesión, ¿no? Lo que se ha demostrado por ahí es que la adhesión de los pacientes que acceden a ellas aumenta sustancialmente, pero beneficia a quienes mejor nivel cultural tienen, que son en general quienes más se benefician de todas las estrategias de avanzada en el área de la salud. No sé cuál es la experiencia de ustedes en Open Notes, que creo que en Boston es una de las áreas que más han desarrollado eso, ¿no? Dos fortalezas que habría que aprovechar de la historia clínica ya desde su diseño, nos parece, es incluir una clasificación de la seguridad de los pacientes. SIN propone una clasificación justamente para la historia clínica electrónica y los errores vinculados, que son nuevos y son un poco diferentes en la historia clínica electrónica. Y eso incluirlo de entrada, para que lo que nos ha costado mucho, que no hemos conseguido el reporte en general voluntario, podríamos a través de la historia clínica electrónica, con los triggers aplicados a ella, llegar a tener datos sobre seguridad y los errores que cometemos. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Y otra es que cuando esté bien desarrollada seguramente y bien implantada en muchos lados, la historia clínica electrónica nos va a poder permitir pasar probablemente a una medicina basada en la práctica. Sabemos que la medicina basada en la evidencia, hoy por hoy, la calidad de las evidencias ha estado muy sesgada por la industria farmacéutica, pero probablemente con una historia clínica electrónica, con una buena narrativa, podamos extraer de ella realmente elementos que nos permitan diseñar. Por ejemplo, empezamos a aplicar un antihipertensivo y ese antihipertensivo ver realmente qué efecto tiene en la práctica de 400.000 pacientes que lo reciban, y no en un estudio clínico de 1.000, 1.200 pacientes, en el cual pueden haber sesgos claramente, ¿no? Digamos, como dos de los campos que realmente importarían, ¿no? Tendría otras cosas, pero porque me ha resultado altamente motivante su presentación, doctora. Muchas gracias. Realmente muy buenos comentarios. Sí, efectivamente, tenemos muchas cosas de las que hablar. Pero simplemente para referirme a algunos de sus comentarios. Uno es el burnout.
Usted tiene razón que en este momento la historia médica electrónica no le alivia la vida a los médicos. De hecho, muchas veces le empeora. Hay gente que está muy frustrada con las historias médicas electrónicas que les está dificultando su vida, particularmente los médicos de atención primaria, el personal de enfermería. Y yo he visto eso ya muy temprano en la adopción de estas tecnologías. Las tecnologías no son todavía tan buenas. Y con el tiempo van a ir mejorando, pero en este momento realmente tenemos un tipo de crisis en la que no necesariamente está mejorando el flujo de trabajo, agrega más estrés y tenemos que trabajar mejor con las alarmas y con el aprendizaje, como yo mencioné. Y yo creo que vamos a ir mejorando, pero estamos un poco como, desgraciadamente, estamos en un mal momento. Yo sí veo que es promisorio, porque yo mencionaba ese estudio de los códigos de barra en nuestra organización, donde el personal de enfermería estaba muy contentos después de que se implementó. Y de hecho es gracioso, porque hicimos un estudio piloto en una unidad y después dijimos, bueno, ahora lo vamos a sacar porque ya vimos todas las cosas que teníamos que arreglar del piloto y entonces los vamos a sacar de funcionamiento, lo vamos a mejorar y lo vamos a implementar unos meses. Y los enfermeros dijeron, no lo saquen. Sabemos que tiene problemas, pero no se lo pueden llevar. Ahora que lo tenemos, no lo queremos perder. Y eso es a lo que tenemos que llegar, donde la gente realmente vea el valor. Y yo creo que hay esperanza, pero todavía no hemos llegado a lo mejor. Usted mencionó el liderazgo, que es realmente importante. Y yo creo que también tenemos que aprender que simplemente por el hecho de ser un buen médico, un buen enfermero, no quiere decir que sea un buen líder. Tenemos que capacitar a la gente para que sean buenos líderes. Y eso es algo que en general somos omisos. Y ese es un punto importante. Yo creo que con las notas abiertas realmente sí, es muy temprano todavía para comprender cómo va a funcionar. Y bueno, cada tecnología nueva introduce nuevos problemas, entonces ahora hay que preocuparse de lo que uno documenta, pero yo creo que estamos en la dirección correcta, simplemente que tenemos que buscarle la vuelta. Y otra cosa que usted dijo con mucha razón es la notificación y cómo la tecnología nos puede ayudar, porque yo creo que no podemos confiar en la notificación voluntaria para realmente ver cuáles son los problemas de seguridad. Sabemos que la notificación voluntaria solamente transmite el 5% de todos los errores y problemas que ocurren. Y entonces yo estoy de acuerdo que con la tecnología informática tenemos un potencial. Podemos usar disparadores electrónicos y otras cosas para encontrar problemas y no simplemente basarnos en lo que los médicos dicen. Ya están tan ocupados, además, que todavía tienen que comunicar. Es una herramienta cultural para que la gente se sienta cómoda hablando de errores, pero yo creo que es más importante para la cultura que para otra cosa. Pero realmente para entender el alcance de los problemas en la organización, yo creo que la tecnología va a tener que ser parte de eso. Simplemente otro comentario rápido sobre costos. Estoy de acuerdo. Tal vez no veamos beneficios de costos directamente, pero hay algunos casos en que ha habido estudios con retorno a la inversión, por ejemplo, con código de barras, y ha sido costo efectivo. Eso depende de cómo y quién lo paga. Los eventos medicamentosos adversos que tratamos de evitar con el código de barras puede ser muy caro, puede hacer que el paciente se tenga que quedar más tiempo internado, toda una serie de complicaciones que pueden aparecer. Entonces, dependiendo de cómo se pague, cómo se reembolse, si se evitan, pueden ahorrar mucho dinero y lo mostramos. Pero si a ustedes le están pagando basado simplemente en volumen, en complejidad, ese tipo de cosas, tal vez terminen pagándoles menos y ustedes están atendiendo mejor a los pacientes. Entonces, hay que ver cómo funcionan los modelos de pago también. Eso tiene que ser parte de todo el sistema. Bueno, muchas gracias. Justo una de las preguntas que una de las preguntas que iba a hacer, que en realidad ya está contestada, porque era si dentro de esto de que la tecnología aplicada, la tecnología de información aplicada a la salud no reduce necesariamente los costos, pero sí hay algunos componentes como de la aplicación del código de barras o la aplicación en general de los sistemas de prescripción electrónica, que eso sí están, hay muchos estudios que prueban que sí reduce los costos. Esa era una de las preguntas que yo iba a hacer. Vamos a darle entonces la palabra al doctor ¿cómo? No, sí, Marcelo Barbato, para continuar. Bueno, en primer lugar felicitar a la doctora Gandhi. Lo que pasa es que no te oye la traductora. No sé si llego hasta acá. Ahí, acércate.
Nosotros somos grandes admiradores, además, del doctor Lucian Lippe, padre para nosotros de la seguridad del paciente, del movimiento de la seguridad del paciente en el mundo, y que venga un representante del Instituto Lucian Lippe para nuestro país, realmente un enorme honor. Yo quería destacar que capaz que muchos de los que vinieron aquí pensaban escuchar exclusivamente la palabra tecnología, y la tecnología fue enfocada directamente en el centro de los procesos, directamente en el centro de la seguridad del paciente, y que para nosotros, capaz que somos muy esquemáticos, pero se nos reduce a trabajar en cultura de seguridad y en práctica segura. Y creo que varios de los riesgos que se mostraron con la implementación de algunas de las tecnologías de la información, y yo agregaría información y responsabilidad, porque se destacó justamente que muchas de las tecnologías referentes a la mejora en lo que son los handoff tienen que ver tanto con transferir información y transferir responsabilidad, no ser tierra de nadie de alguna manera, que muchas veces se piensa que la tecnología es un poco aséptica, pero no lo es cuando se baja a la tierra. Es un elemento que me parece que es sumamente destacable. Lo otro, el destacar que para medir el grado de recomendación y el grado de evidencia de estas cosas depende de cómo se implemente. Y no hay una tecnología de la implementación. Es lo más interesante de conocer, es cómo se implementa en cada lugar, más allá de la herramienta en sí mismo. A nosotros nos parece que es realmente trascendente conocer y aprender cómo implementar, porque un lápiz y un papel puede ser una tecnología, pero el tener semejante inversión de tecnología para mejorar algunos de los procesos, nos parece que es determinante la cultura de seguridad existente en ese lugar, lo que es la cultura de seguridad de los profesionales y de las instituciones, porque las instituciones tienen que tener un liderazgo firme, tienen que tener capacidad y decisión de invertir en eso, y nos parece que sin eso medir los grados de recomendación y de evidencia es realmente muy difícil, algo de lo que decía Homero de la medicina en la práctica, ¿verdad? Nos parece bien determinante. Y yo quería preguntar algunas cosas con respecto a eso del tema de la medicación. Vimos unas cuantas tecnologías que intervienen en la prescripción, obviamente la entrada de orden médica, creo que es recomendada por el grupo del IFROC, nada menos que es el mayor tenedor de seguros de los Estados Unidos, casi al nivel de la presencia de un intensivista a las 24 horas en una UCI. Esa entrada de orden médica, esa herramienta de la prescripción electrónica, tiene que tener algunas características particulares para poder ser avalada, diríamos, recomendada, qué nivel tiene que tener esas alertas, etcétera, porque no es cualquier herramienta de prescripción electrónica la que se puede recomendar, pero sin ninguna duda es una de las que tiene más fuerte grado de recomendación. En segundo, las dispensaciones, el código de barra. Se comienza exclusivamente con los medicamentos de alto riesgo, se comienza con todos los medicamentos de unidosis, se chequea cada uno de los pacientes, ya tienen los lugares donde se implementa un sistema de identificación con código de barras de los pacientes. Esos son elementos que para nosotros son determinantes. Nosotros hemos tenido un profesor de medicina legal que ha estado internado una vez y nos decía que nosotros promovíamos la identificación de los pacientes, que era muy lindo, pero que a él nunca le habían preguntado el nombre. Entonces nos parece que hay muchos elementos culturales sobre los que trabajar al mismo tiempo de cada una de estas herramientas. Nosotros hemos tenido muchas malas experiencias, sobre todo el país, con el tema de la administración. El punto final, diríamos, que es uno de los más difíciles de controlar con herramientas tecnológicas. Es decir,
medicamentos de alto riesgo dado en forma equivocada por elementos de lookalike, sobre todo, y medicamentos al paciente equivocado. O sea que, ¿qué papel juega esa interacción entre la cultura y las prácticas tecnológicas? Esa sería la pregunta. Bueno, es una pregunta realmente importante. Nosotros siempre hablamos sobre cómo la meta de la tecnología, de hecho, es con esperanza de darnos más tiempo para poder hablar con el paciente. O sea que su ejemplo sobre los códigos de barras, en primer lugar yo diría que con los códigos de barras uno aún así tiene que preguntarle al paciente cómo se llama, o tiene que tener una manera de identificar si este es el señor Jones o si es. Con el código barras no pueden ir simplemente y escanearlo porque esa persona puede tener la muñequera equivocada, la cinta equivocada en la muñeca, y lo hemos visto. Entonces, eso yo creo que es importante, pero el tema de la cultura también, porque nosotros tuvimos algunos temas, por ejemplo, el ingreso de la orden por el médico computarizado. Si me llama la enfermera porque tiene un problema con un paciente, yo tengo que ir a piso, encontrar la historia, en general la enfermera está allí, seguramente yo charle con la enfermera, atisbe por la puerta cómo está el enfermero y tomar una decisión, pero ahora, muchas veces, con estos ingresos computarizados, el médico se queda en su lugar, simplemente habla por teléfono con la enfermera y le dice lo que piensa de donde esté. Puede estar inclusive en otro edificio, ni le ve la cara al paciente. Entonces, el tiempo en que uno le ve la cara al paciente y la comunicación puede ser inclusive peor con esta tecnología. Y allí es donde el liderazgo y la cultura son muy importantes. Y decir, no está bien hacer eso. Igual hay que ir a piso, hablar con la enfermera, ver al paciente, ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que realmente hay una interacción muy importante entre la tecnología y la cultura y mantener la importancia de la atención del paciente directamente. Cuando usted preguntó sobre el código de barra, nosotros empezamos con todos los medicamentos porque queríamos que fuera el mismo proceso siempre. Siempre uno lo usa para uno, para otros, confunde. Entonces decidimos hacerlo en todos lados, aplicándolo todo. Mucha gente dijo, va a ser difícil en la unidad de cuidados intensivos, que tantos medicamentos que se tienen que hacer de emergencia, pero lo hicimos allí. La única excepción realmente fue durante los paros cardíacos, que no tenían que escanear, pero aparte de eso estaba en todos lados. Y yo creo que eso realmente fue importante, tener a esto como constante. Ahora, habiendo dicho esto, hay que ser muy vigilantes porque es muy fácil que el personal de enfermería escanee, tenga una pulsera extra afuera de la sala, lo hace afuera y no, realmente lo escanea afuera sin entrar a ver el paciente. Entonces hay que asegurarse de que el proceso esté realmente funcionando como uno pretendía. En el lado de las prescripciones, las órdenes, yo creo que lo que usted pregunta es ¿cómo sabe uno si el sistema es bueno? Cuando se emiten las recetas, por ejemplo, las indicaciones. Una cosa que hay que hacer es asegurarse que el sistema les dé datos de cuáles son las alarmas que se están desencadenando, y cuáles se aceptan y cuáles se ignoran, para poderlas eliminar fácilmente y no tener que lleve 6 meses que alguien de sistemas lo haga. Puede haber 1000 alarmas y 800 se ignoraron y haya que hacer un ajuste. Yo creo que uno realmente se tiene que asegurar que se incluyan todas las capacidades, por ejemplo, alergias medicamentosas, eso es muy importante, interacciones medicamentosas, dosis. Y algunos sistemas no ofrecen, pero se ha estudiado y se ha demostrado que tienen alto valor, por ejemplo, dosis por limitaciones renales y geriátricas. Y esos son muy importantes y están tratando de presionar a los fabricantes para que lo trabajen mejor eso. Nosotros nos dimos cuenta que teníamos muchas alertas de alergias medicamentosas. Uno puede decir, bueno, ¿por qué complica tanto ese tema? Bueno, porque hay muchas alarmas medicamentosas que la gente pasa por alto. ¿Por qué la ignora? Si parece bastante obvio. Entonces uno dice, bueno, eso realmente es una alergia.
Entonces, la manera como se diseñó el sistema, si uno tenía alergia, por ejemplo, a un narcótico, se ponía en el sistema, parecía como que tenía alergia a todos los narcóticos. Ahora, cuando ustedes tienen problema con un narcótico, lo que uno hace es indicar otro. Entonces, no tenía sentido. Ese tipo de cosas son importantes, o sea, la parte de medición. Si uno no sabe, no lo va a poder arreglar. Entonces, hay que medirlo y después hacer los cambios. Bueno, muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Tejal. Sin duda que la aplicación de la tecnología de la información y las comunicaciones a la historia clínica ha llegado para quedarse, y tal cual decía el doctor Bañulo, antes a nadie se le ocurría, ahora a nadie se le ocurre andar en un barco a vapor, pero incluso ahora creo que a ningún cirujano se le ocurriría operar una vesícula por vía convencional, y también tuvieron que aprender a, en vez de mirar en el abdomen del paciente, mirar una pantalla mientras manipulan una serie de palancas, y eso tuvieron que aprender cómo evitar errores por esa nueva tecnología que antes no existían porque lo miraban con sus propios ojos, y esto es lo mismo. La historia clínica electrónica y todo lo que son los procesos de registro de la información de un paciente son parte de la práctica clínica. Y entonces si lo consideramos como eso, como decía la doctora Tejal, que tenemos que estar muy atentos a que la aplicación de las tecnologías a este tipo de procesos dentro de lo que es la atención médica tiene que mirarse con la misma mirada y con el mismo enfoque de cuando uno está escribiendo incluso en papel, porque de hecho los pacientes tienen derecho hoy, creo que en todo el mundo, acá en Uruguay es así, a tener una fotocopia de la historia clínica. Y lo que ocurre es que el paciente hoy tiene la fotocopia y no entiende nada lo que dice el médico, pero le pide a alguien que le traduzca y sí entiende, y el médico también puede haber puesto cosas terribles sobre el paciente y el paciente las lee escritas a mano por el médico, y también las puedes leer escritas en el sistema por el médico. O sea que creo que el enfoque de considerar a la historia clínica electrónica y a todo lo que tiene que ver con tecnologías aplicadas a la atención médica es lo mismo que lo que son los dispositivos médicos en la práctica médica habitual, pero de otra forma, pero hay que considerarlos de la misma manera, y por eso el médico y el personal de la salud son tan importantes en decir cómo tiene que ir diseñada y cómo medir si eso que está haciendo ahora le sirve o no. No sé si hay alguna pregunta del público. Bueno, si no, entonces... sí, bueno, Selene, sí. Tenés que hablar acá porque así le pueden traducir. La doctora Selene Indarte es médica internista, es especialista en informática aplicada a la salud. Un comentario, un poco en la línea de lo que tú estabas diciendo ahora como cierre. En los últimos años yo adquirí bastante experiencia en diseñar, participar en el desarrollo del lado médico, ¿no? Yo no sé nada de informática, y en implementar y en implantar, poner en producción sistemas de información para médicos, para enfermeros, en distintos ámbitos. Y en realidad, no hay que creer que porque uno pone una historia clínica electrónica uno va a cambiar los procesos de la cultura de las instituciones. Lo primero que está atrás de todo esto es la cultura de las instituciones, y esto lleva una enorme gestión del cambio para que se adapten al uso de estos instrumentos, pero son instrumentos. Si nosotros estamos acostumbrados a escribir pésimas historias y a poner en las historias cosas que no se deben poner, lo vamos a hacer igual con una lapicera o con una laptop o con una aplicación electrónica. Entonces hay muchísimo trabajo, que es un tema cultural y un tema de cómo trabajamos y cómo aprendemos a valorar lo que registramos y lo que significa registrar, y entender que la historia es del paciente. Más allá de que sea un elemento, por supuesto, de trabajo, de investigación y que debe tener su terminología y debe estar escrita de determinada manera, es propiedad del paciente, y el paciente la va a poder leer, como tú decías,
en cualquier soporte que le hayamos escrito. Y por otro lado, si nosotros no tenemos procesos bien aceitados, no tenemos una cultura de seguridad, no tenemos una cultura de calidad, poner la historia clínica electrónica no va a hacer aparecer esas culturas como por arte de magia. Siempre esto es una herramienta que se va a aplicar sobre lo que la institución, el país o la sociedad está acostumbrado a generar o a cómo manejarse. Y un poco lo que decía la doctora Gandhi, que comparto totalmente, si uno no conoce cómo funciona una institución, cuál es su cultura, si no tiene líderes internos que conozcan cómo se registra, cuáles son las necesidades, y eso adapta cualquier diseño a lo que realmente esa institución o esa área necesita, lo más probable es que se generen costos excesivos, errores, retrabajo, dificultades, rechazo, gestión del cambio compleja. Entonces hay muchísimo trabajo que va de la mano de poner esto, que va mucho más allá de lo que los ingenieros y los informáticos pueden hacer. Los ingenieros y los informáticos van a hacer lo que en definitiva nosotros, profesionales de la salud, les podamos transmitir que necesitamos y cómo lo necesitamos. Y eso me parece que es un trabajo que nosotros, los profesionales de la salud, tenemos que empezar a asumir. No podemos esperar que vengan los ingenieros a decirnos, tenemos un programa fantástico que ustedes van a usar. Ellos no saben medicina y no conocen cómo funciona nuestra institución. Somos nosotros los que tenemos que aportar todo ese conocimiento de cómo trabajamos, qué necesitamos, dónde tiene que estar la seguridad, qué se puede ver, qué no se puede ver, cómo son los flujos de información, quién tiene que ver qué. Entonces, tenemos un desafío muy grande que es generar suficiente personal de la salud capacitado y entusiasmado con todo esto. Okay. Yo soy la primera, digo, pero precisamos que sean muchos y que los jóvenes se sumen para poder aportar toda esa parte cultural y de conocimiento que le va a dar el contenido a lo que pueda darnos la tecnología. Totalmente de acuerdo que esto vino para quedarse, pero el desafío me parece que va mucho más allá de lo tecnológico. La tecnología puede hacer casi cualquier cosa. Está en nosotros poder definir qué necesitamos y cómo lo necesitamos para que realmente no termine siendo una cosa que nos complique la vida, y sino una cosa que nos ayude, que la idea es que esto nos ayude a hacer las cosas mejor, como experiencia nomás. Un excelente comentario. Un punto importante, yo creo, es que uno no puede tener a los clínicos aquí y a la gente de sistemas aquí. Tienen que estar conectados y uno tiene que tener clínicos con interés y conocimiento en informática. Es cierto que son dos lenguajes diferentes y uno necesita puentes, necesita a la gente que pueda comprender el trabajo clínico y que lo pueda explicar a la gente de informática. No es fácil. Entonces uno tiene que ir armando esas competencias de tener suficiente gente como para que lo haga. Yo, de hecho, tuve un major en ciencia de la computación. Entonces, cuando yo implementé seguridad en los pacientes en mi hospital, era uno de ese grupo que éramos un puente. Y eso es crucial. Y no tienen que ser solamente médicos, tiene que haber también enfermería que sean de esos puentes. Hay que desarrollar esas competencias en los clínicos y en enfermería. Y lo otro que usted mencionó es cultura y liderazgo. Una de las cosas que quisiera mencionar es, se está haciendo una encuesta de HRQ. Es una encuesta de seguridad de pacientes que se está usando en el mundo, pero ahora están creando una encuesta de tecnología de la información en salud. Y tiene preguntas como, por ejemplo, preguntándole al enfermero, si yo reporto un problema, ¿alguien escucha? ¿Alguien hace algo respecto a eso? O sea, ese tipo de preguntas sobre tecnología. Yo creo que va a salir el año que viene. Es algo interesante para ver, para realmente comprender la cultura sobre la tecnología. Pero la cultura general también es realmente importante. Mencionó el Instituto Lucian Leape y mañana voy a hablar en mi charla algo del trabajo del instituto, pero nuestra dirección hacia adelante se va a enfocar en liderazgo y cultura, porque nosotros pensamos que es tan fundamental, porque hemos hablado de mejorar la cultura ya desde hace 15 años y la gente está todavía luchando de cómo hacerlo y cómo hacer que los líderes se comprometan. Para nosotros ese va a ser el trabajo en los próximos años, es realmente saber cómo le damos a los líderes las herramientas para crear la cultura que necesitamos sobre seguridad. Gran comentario. Bueno, muchas gracias a todos entonces por haber venido. Muchas gracias a la doctora Tejal Gandhi por esta excelente conferencia y este excelente intercambio. Gracias.
¿Seguro que sí?